Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sea este mismo Espíritu el que nos haga gustar y amar el bien y nos llene siempre de sus divinas gracias y consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Centro de Sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que no se vean que son dos. 2 por 1. Sí. Venga. Muy bien. Bueno, solamente para recordar la verdad fundamental de la vida espiritual, que el que no avanza, retrocede. Porque vamos retrocediendo bastante. No, así está bien. Pero bueno, entonces el padre Javier me informó que él tuvo a bien de enseñarles todo acerca de la oración. Todo. Sí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta acerca del tema de la oración? Ahorita vamos a ver, el tema que vamos a ver hoy es dificultades en la oración. Pero respecto a la oración en sí, ¿hay alguna pregunta? ¿No? 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 Muy bien, tremendo. Simplemente volver a la definición básica de la oración, que es un simple y sencillo diálogo con a quien que sabemos nos ama, ¿no? Que es Dios mismo, Nuestra Señora, los santos, nuestro ángel de la guardia, ¿no? Y ese es, para poder hacer oración bien, para poder hacer oración, pues hay diferentes métodos. Y algo que tenemos que tener en claro es que no nos podemos casar con un solo método o con una manera de hacer oración en particular. La mayoría de las veces, cuando empezamos a hacer oración, es muy bueno tener un método. A lo mejor empezamos a hacer lección divina, o a lo mejor empezamos a hacer meditaciones ignacianas, o a lo mejor hacemos como en algunas comunidades religiosas dan pautas de meditación. Está bien tener un método concreto cuando estamos empezando, porque la mayoría de las veces, cuando vamos empezando, la realidad es que no tenemos idea de por dónde empezar, ¿no? Ah, no, le estaban hablando al mesero. Creí que era una pregunta. Entonces, es bueno tener un método en concreto. A mí el método que más me gusta es el método de San Ignacio. En mi percepción personal, el método de San Ignacio es oración a prueba de tontos, ¿no? Porque ciertamente tenemos que empezar a involucrar todas nuestras potencias, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra imaginación. Y las meditaciones al estilo ignaciano hacen mucho eso, ¿no? Aunque bueno, a quien le gusta más hacer una lectura meditada, a quienes va pasando por los evangelios y va quedándose en algunas partecitas, o hay quienes pues brincan al tercer cielo y se quedan platicando con Santa Teresa de Ávila, ¿no? Cada quien, ¿no? Pero cuando estamos empezando, siempre es bueno tener un método en concreto, ¿no? Aquí, cuando empezamos a hacer oración, que realmente empezar a hacer oración es el inicio de tomarnos la vida espiritual en serio. Porque acuérdense de eso. El que no ora, no se salva. Es absolutamente necesario hacer oración. El que no ora, no se salva. De cualquier manera, pero hay que hacer oración, ¿no? Si alguien les dice, ese padre dice cosas muy extremas, pues el padre de la moral católica, San Alfonso María de Ligorio, dice eso. Santo Tomás de Aquino también lo afirma. Los padres de la iglesia dicen, sin horas, pues ¿para qué estás aquí? ¿No? Y cuando empezamos, bueno, en todas las etapas de la vida espiritual siempre se van presentando varias dificultades. Para el tema les voy a recomendar 2 libros. ¿Vale? ¿No los alcanzan a ver? Pues cuando viene el video lo ven. No se crean. Uno se llama, tal cual, Dificultades en la oración mental, del padre Eugene Boylan. Este es un clásico de la espiritualidad, que es básicamente un manual de oración, más que hablar en particular de las dificultades.
habla de la oración en general y le dedica en cómo sobrellevar ciertos escollos de habla espiritual en general y de la oración en particular. Es un librazo, Eugenio Boilán con Y. Y este que recomiendo mucho, que este es un nuevo clásico, El tiempo para Dios, de un autor francés que se llama Jacques Philippe, Philippe con PH. Todo el mundo debería de leerlo. Si ya tienes el libro, sácalo de tu librero y ponte a leerlo. Si lo tienes solamente, de nada te sirve. No estoy viendo a nadie en particular. Pero el autor, Jacques Philippe, El tiempo para Dios. Esta es la edición como bonita, pero hay una edición que tiene ediciones San Pablo, que cuesta 100 pesos. O sea, la verdad que es un libro bastante accesible, que son libros muy iluminadores, muy accesibles, también en su lenguaje, y si lo tienen por ahí en su librero, deberían de darles una leída, un repaso, ¿vale? Bueno, de las dificultades más comunes en la oración, la más común son las distracciones, ¿no? Esto, ¿cómo se ve? Uno llega a la capilla del Santísimo, uno se sienta allí y uno empieza a pensar en ¿le eché manteca a los frijoles? Y uno empieza con este tipo de cosas. O simplemente, aunque no sean preocupaciones muy urgentes, pero luego uno se pone a pensar en lo que va la serie que nos gusta o lo que sea. Les he platicado 1,000,000 de veces mi distracción favorita, que antes era pensar en zombies mientras rezaba mi rosario, que pues sucede, ¿no? Y es del todo común, y hay que entender algo. Las distracciones son inevitables. Son inevitables. Incluso santos muy avanzados en la vida espiritual, de repente se les atravesaba alguna distracción, de repente tenían alguna dificultad, de repente se tropezaban con algo. A mí me da mucha esperanza Santa Teresa de Ávila, que ella decía de sí misma que por 14 años fue una monja mediocre. Yo no le creo a Santa Tere cuando dice que ella era una monja mediocre, pero ella dice que siempre tenía que entrar con un librito a la capilla porque después se dejaba llevar por la loca de la casa, por la imaginación. Entonces, si la experiencia de Santa Teresa de Ávila nos puede guiar en algo, pues que sea así, ¿no? O sea, todos nos vamos a distraer en algún punto, ¿no? Ahora, los orígenes de la distracción pueden ser internos, pueden ser externos, y tienen también que ver con la preparación que nosotros le pongamos a la oración, ¿no? Hay preparaciones externas de la oración, que son cosas como hábitos que vamos forjando a lo largo del tiempo, que no tienen que ver necesariamente con la oración en sí mismo. Por ejemplo, si tenemos mucha costumbre de estar distrayéndonos continuamente con el teléfono, de estar revisando el WhatsApp a todas horas, de estar revisando nuestro correo obsesivamente, de que empezamos a hacer algo y es de, no, a ver, espérate, y empezamos a hacer otra cosa. Eso nos está creando un hábito de dispersión, ¿no? ¿Y eso nos ayuda a hacer oración? Pues no, para nada, al contrario. No podemos esperar tener hábitos que nos inclinan a la dispersión y esa media hora que le vamos a dedicar a la oración, ser completamente enfocados a esta labor, que de suyo es ardua, en particular cuando vas empezando, ¿no? Entonces, vamos a ver, y me gustaría que incluso, si pueden ir haciendo el ejercicio de ir haciendo un examen, de que si vamos poniéndonos tacho, poniéndonos palomita en estos temas, ¿no? Nos solemos distraer mucho con los medios audiovisuales. ¿Sí? Vale. Solemos dejar a medias las actividades con poca o ninguna necesidad, porque hay veces que, bueno, quien tiene hijos, pues bueno, está barriendo y trapeando y empieza a llorar el niño, pues bueno, hay que ir a atender al niño. Normal.
Pero si estás lavando los platos y de repente dices, mira, una cosa brillante, y te distraes, pues... Y fíjense, hay personas que están como más, tienden más a eso, ¿no? No estoy volteando a ver a nadie en particular. Hay personas que como de suyo tienen un poquito más a eso. Yo tengo que confesarme, yo tengo un margen de atención de una mosca de la fruta. Realmente me cuesta trabajo poner atención a las cosas así, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo deliberado por estar poniendo atención constantemente. Y ciertamente hay veces que uno ni siquiera se da cuenta cuando uno empieza a pensar en la manteca de los frijoles, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, te das cuenta de que estás distraído, venga, otra vez a lo que estás, ¿no? Y a luchar contra esas distracciones, poco a poco, ¿no? También, si el tipo de entretenimiento que consumimos suele tener un papel importante en particular en nuestra época, ¿no? Y bueno, en todas las épocas, pero en esta época en particular, porque nuestro entretenimiento suele ser audiovisual. Y las imágenes son muy poderosas. Nos básicamente secuestran nuestra imaginación. Entonces, si a lo mejor estabas viendo una película con escenas que eran muy impactantes o que eran como muy... Bueno, se quedaron allí, en la mente. Y es algo que además haces constantemente. Lo que podemos esperar que suceda es que cuando estás en silencio, cuando estás tranquilo, cuando no tienes las imágenes de frente, esas imágenes empiecen a rebotar en la cabeza. Eso es lo que podemos esperar que suceda. Y es más, yo creo que a todos nos pasa, a mí me pasa relativamente seguido, que a lo mejor uno está levitando, hablando con esta señora y teniendo un coloquio sabroso cerca de la pasión, o qué sé yo, ¿no? Pero de repente, un video que vimos hace 5 años, ¡pum!, ¿no? O una canción que nos gustaba, que no nos habíamos acordado de esa canción en años, empieza allí. A mí me pasa mucho con canciones de comerciales. No sé por qué las canciones de comerciales. Me educó Televisa y TV Azteca y memoricé los comerciales. Y hay veces que pues están allí. Y hay veces que estando en silencio, en lugar de recordar poesías de Góngora o versículos del Evangelio, lo que sale son canciones o imágenes de videos, ¿no? O malos chistes o anécdotas y nos empezamos a reír nosotros solos, ¿no? Y si nosotros además constantemente estamos alimentando esa imaginación, pues más difícil va a ser que podamos tener una imaginación más tranquila, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tipo de cosas estamos consumiendo, ¿no? Y en particular para nosotros los varones, a nosotros nos pega mucho también las imágenes que nos provocan alguna sensibilidad en la carne, ¿no? Entonces, a lo mejor no estamos viendo nada malo. Si no era nada malo, no se vio nada, pero a lo mejor algo se sugirió y esa sugerencia se nos queda en la mente. Y es parte de, lo tenemos ya en la maquinaria, así venimos un poquito programados. Entonces, si queremos empezar a reducir las distracciones, tenemos que tener cada vez más cuidado en el tipo de entretenimiento que consumimos, ¿no? Eso por una parte. Y también, como hacemos las cosas es como vamos a hacer la oración. Entonces, si las cosas las hacemos de manera dispersa, de manera un poco por hacerlas, también la oración va a tener ese cariz, va a tener ese color, ¿no? Entonces, es un esfuerzo deliberado y constante que no es necesariamente dirigido a la oración, pero que afecta a la oración, el cómo hacemos las cosas constantemente, ¿no? Y luego,
Hay cosas que son ya inmediatamente antes de la oración, que es básicamente, creo que les he dicho esto también anteriormente, ¿no? Si vamos a llegar a la capilla del Santísimo, vamos a estar en nuestro cuarto tranquilitos, los 15, 20 minutos, media hora que le vamos a dedicar a la oración, pero venimos con prisas, llegamos del coraje del tráfico, o sea, llegamos así todavía sin haber apagado el switch, o con las preocupaciones del trabajo todavía muy en vivo, pues también va a ser difícil que esos 15 minutos, media hora de oración sea algo que nos vaya a dar alguna especie de fruto. Imaginen ustedes, ¿no? Para hacer ejercicio, antes de hacer ejercicio, pesado o ligero, todos cuando menos se estiran poquito, ¿no? O sea, cuando menos... Y hasta preparas tu lugar donde vas a hacer ejercicio. Hay como unos 10, 15 minutos antes de hacer tu rutina en la que uno se mentaliza, ¿no? Y, hombre, hacer ejercicio, hacer una rutina, la que sea de ejercicio, implica menos esfuerzo intelectual que el ponernos a hacer oración. Y nos implica también menos esfuerzo. Porque, bueno, en términos generales, ¿no? También tenemos que tratar la oración con esa especie de cuidado. También tenemos que, o sea, no simplemente entrando a la capilla de adoración y bueno, Evangelio de San Juan, capítulo 16, meditemos. Pues no, se tiene que haber un poquito de tranquilidad, ¿no? Un poquito de, vamos a dejar el mundo afuera. Y eso ahorita lo vamos a ver. Luego también hay causas involuntarias, ¿no? Que a lo mejor uno está un poquito enfermo, indispuesto, cansado, con hambre. Este tipo de cosas nos pueden disparar nuestras distracciones. Y ahora sí que la manera en la que combatimos estas distracciones, a lo mejor, por ejemplo, uno está completamente extenuado, ¿no? Uno está muy cansado y dije hoy que iba a hacer la meditación de las 2 banderas de San Ignacio y pues estoy leyendo en visco, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Hay veces que no damos para leer, hay veces que no damos para lo que hay que hacer, nos divorciamos un poquito del método que vamos a seguir y si es de, Señor mío, Dios mío, lo mejor que te puedo dar son 15 minutos de estar en tu presencia. Ya. Y que sea como ese acto de la voluntad de estar con nuestro Señor. Porque hay veces que de verdad no damos para más. Y ese cansancio se convierte también en parte del sacrificio que hacemos dentro de la oración. ¿No? Pero si a lo mejor tenemos la idea de que siempre tenemos que flotar, como Santa Teresita del Niño Jesús, pero tuviste un día de 20 horas de trabajo, pues no va a rendir. ¿No? Hay veces que hay que dar para lo que uno puede dar. Y de esa manera esa distracción se convierte en una especie también de oración. ¿No? Hay veces que, de verdad, por ejemplo, hace como unas 3 semanas me dio como un gripón loco y pues tampoco es como que yo diera mucho para estar meditando, ¿no? Entonces yo tomé mi librito de lectura espiritual y eso fue lo que hice, me daba para leer y empecé a leer. Y si algo me llamaba la atención, intentaba disfrutarlo, masticarlo un poquito y seguía con la lectura. Porque eso es para lo que daba. ¿Quería estar yo en esa circunstancia? Pues no, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar cansado. Pero también hay que saber en este momento qué tanto puedo dar, qué es lo mejor que le puedo dar a nuestro Señor, ¿no?
Y de esa manera, pues bueno, la distracción o el impedimento, como les digo, se convierte en una especie también de sacrificio y de oración que hacemos, ¿no? Luego también acá tenemos que entender que hay otra especie de dificultades de la oración, que ya les había dicho cuando estábamos hablando de las etapas de la vida espiritual, que son las sequedades y arideces. Estas sequedades y arideces son también relativamente comunes, que suceden cuando a lo mejor llevabas mucho tiempo que sentías que Dios te hablaba y te amaba y te abrazaba y decía, mira, hija mía, qué linda eres, o lo que sea, ¿no? Pero de repente es como si ya no sientes la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Y uno siente que la oración empieza a ser como fría, como que ya no da mucho, como que ¿y esto para qué? ¿No? Y uno empieza a sentir como que Dios ya no lo escucha, como que ya no está ahí Dios en nuestra oración. Esto puede tener varios motivos. Uno de los primeros motivos son pecados mortales, ¿no? Perdemos la gracia. Si perdemos la gracia y la oración es un diálogo con a quien que sabemos nos ama y es un acto primero de amor hacia Dios y a su corte celestial, ese acto de amor hacia Dios y a su corte celestial naturalmente se va a ver coartado cuando nos declaramos enemigos de Dios a través del pecado mortal, ¿no? Entonces, pues ahí el remedio es, pues dejen de pecar, como diría el padre Chema. ¿Para qué pecas? No, y, o sea, lo digo un poco a broma, pero ciertamente, pues el primer remedio para cesar arideces, pues es la confesión, ¿no? Recuperar la gracia. Luego, ahora hay veces que hay personas que tienen pecados mortales que son recurrentes, que son difíciles de quitar, ¿no? Y se me hace que en las últimas conferencias que estuve aquí di un tema similar, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, les daba el ejemplo de alguien que tiene un vicio de ver pornografía, ¿no? Que es verdaderamente un vicio. O sea, hay personas en las que este tipo de cosas funciona básicamente como una droga, ¿no? Y es un comportamiento compulsivo que la gente dice, no quiero, pero ya llega un punto en el que están allí, sin querer, ¿no? ¿Esto puede ser un impedimento a una vida de oración más rica? Claro que sí. Pero eso no implica que la vida de oración sea imposible. Porque también puede convertirse en parte de la oración y en parte del ofrecimiento que hacemos a Dios, parte de ese diálogo con Dios y con lo divino, los intentos que hacemos para salir de ese escollo y los medios que empezamos a poner para salir de esos vicios. O sea, no porque alguien tenga un vicio está totalmente cortado de la vida divina. No. O sea, también esos esfuerzos tienen su valor y van cada vez empujando más a que crezca esa vida de oración. Pero ciertamente es una vida de oración que de alguna manera u otra todavía no es todo lo que puede ser. O todo lo que podría ser en ese momento. Porque está este pecado que estorba. Ahora, más pernicioso que el pecado mortal puede ser pecados veniales que la gente comete sin escrúpulo. Por ejemplo, la doñita que va al templo todos los días, que reza sus 3 rosarios todos los días y que pasa 2 horas frente del Santísimo, pero que sin ningún empacho se le corre la boca chismeando. Dice, no, pero si no era chisme, era verdad. Sí, pero ¿a ti qué te importa? ¿No? ¿Era verdad? ¿Y eso qué? ¿Eso a ti qué te importa? Cállate, ¿no? Y chismorrean, o sea, como si dijeran Aves Marías. Igual dicen una cosa que otra cosa. ¿Eso les va a impedir una vida de oración plena? Claro. Porque además, recuérdense que los pecados veniales
lo que hacen es que después llevan a un pecado mortal. Y en particular cuando son pecados veniales, que los hacemos ya sin pensar, nos disponen más a un pecado mortal. Y luego después cuando llegamos al pecado mortal, ni nos acordamos de que era pecado mortal. Porque ya estamos hechos, ya estamos acostumbrados a ofender a Dios, ¿no? Y hay veces que estos pecadillos veniales los hacemos sin empacho, o sea, sin ninguna especie de escrúpulo, o a veces casi hasta como sin darnos cuenta, ¿no? Pero se vuelven ya como una especie de hábito, de segunda naturaleza. Las mentirillas son muy famosas. ¿Hiciste esto? Sí. Y sin pensarlo uno lo dice. Sin ninguna especie de, sí. Después, no, pues no lo hice. Bueno, ya lo dije, total. ¿No? Esas mentiras veniales, con el tiempo, o esos pecados veniales, deliberados, se van llenando el saco de piedritas y van entorpeciendo la vida de oración, ¿no? Y eso nos puede causar que la vida de oración sea árida, sea seca, ¿no? Luego también otra manera en la que la vida espiritual, la vida de oración se vuelve llena de sequedades, es cuando nos casamos con un método de oración en particular, o con una lectura en particular, o con cosas muy constreñidas. Miren, yo cuando empecé a hacer meditación y a hacer oración mental, me acuerdo que mi director espiritual en aquel entonces me dijo, esta es la imitación de Cristo, la vas a leer y la vas a meditar. Y dije, bien, sí. Y la verdad que es un libro muy rico, muy sabroso, o sea, que da para mucho. Pero para alguien con mis habilidades intelectuales, pues hay veces que la cosa se empieza a volver pesada. O por ejemplo en el seminario había un libro que todos mis compañeros estaban leyendo. Eran unas meditaciones de un monje benedictino inglés, de un monasterio que se llama Silver Stream. Unas meditaciones muy bonitas, unos diálogos con nuestro Señor muy, muy bonitos, ¿no? Todos mis compañeros lo llevaban a la capilla y yo decía, es que yo soy el único que se está quedando sin leer esto. Tengo que leer este libro. Y lo empecé a leer y las primeras 20 páginas fueron oro molido. La página 21, es que esto ya lo habías dicho, ¿no? Y ok, vale. Se me hizo una lectura seca. Y luego después lo mismo me pasó. Me siento culpable de decir esto. La Beata Concepción Cabrera de Armida tiene unas como avisos para sacerdotes, ¿no? Que también son muy bonitos. Y llevo yo creo que como unos 5 años leyéndolos. Porque leo 5 o 10 páginas y me saben muy bien. Pero luego después ya es así como, Conchita, te quiero muchísimo, pero voy a regresar al otro libro que estaba leyendo. No es algo personal. Sí, porque hay veces que, dependiendo de nuestro gusto, nuestro estado en ese momento en particular, nos podemos vincular más con alguna lectura o con alguna especie de método que con otro, ¿no? Y hay veces que hay personas que se casan con una lectura en particular por algún tiempo, o con un método en particular por algún tiempo, o hay veces que directores espirituales pueden dar un consejo, y esto hay veces que es de buena fe, pero que dicen, no, tienes que hacer Lectio Divina y Lectio Divina y Lectio Divina. Y es más, no nada más Lectio Divina, sino tiene que ser de este libro, ¿no? Y lo vas a llegar así de esta manera. Pero su dirigido pues ya no da para ese libro, ya no le da para tanto. Y entonces ahí si tienen un director espiritual o un confesor que les da estas indicaciones y decirle, oye,
mira, este libro ya me está empezando a estar desabrido, ¿no? Y pues así muchos pecados mortales, pues no, o sea, el otro día que estaba hablando con Santa Gema Galgani me dijo que todo bien. Ah, sí. No, o sea, podemos razonalmente decir, bueno, muchos pecados veniales voluntarios, pues no, pecados mortales, no. O sea, podemos más o menos hacer un autodiagnóstico, aunque no es muy confiable. Siempre el director y el confesor es un mejor juez de ese tipo de cosas, pero podemos racionalmente decir, ojo de buen cubero, pues yo creo que no le estoy poniendo muchos obstáculos. Sí, la verdad esto ya me está empezando a estar desabrido. Y como les digo, si hay un confesor, un director que nos da estos consejos y decirle, oye, cámbiame de lectura, ¿no? O cámbiame de metodología de oración. Pero si no tiene un director espiritual o un confesor y ya hay una lectura que les empieza a ser pesada, desabrida, bueno, no hay ninguna obligación de terminar el libro, ¿no? Pueden cambiar por otra lectura que les parezca en ese momento más sabrosa. Y esto es como bien común, porque por ejemplo en esta época, nosotros como sacerdotes siempre les vamos a recomendar, mediten acerca de la pasión, mediten acerca de los dolores de María, mediten acerca del Via Crucis, mediten acerca de las últimas semanas de vida de nuestro Señor en esta tierra. Obviamente que eso es lo que les vamos a recomendar. Eso es lo que nos gustaría que todos estuviéramos meditando porque nos estamos preparando para Semana Santa, ¿no? Y hay que hacer ese esfuerzo. Pero a lo mejor, pues, ¿sabes qué? Estaba leyendo la vida de... ¿Quién les gusta? ¿Quién? De Santa Faustina Kowalska, ¿no? Y la verdad que me está dejando mucho, ok, si eso es lo que está funcionando ahorita, síguele, ¿no? Por ahí. No te voy a decir esto que está funcionando, déjalo de hacer. Porque un principio, tanto en la vida como en la vida espiritual, si no es un problema, no lo arregles. ¿Ok? Si algo no es un problema, no lo arregles. ¿Ok? Con esto no me refiero a que, bueno, este pecadillo no es problemático ahorita, lo voy a dejar hacer. No. Me refiero a que hay que hacer las cosas que funcionan. ¿Vale? Hay que hacer las cosas que nos están funcionando en un momento en particular, ¿no? Porque además, bueno. Y luego, yo siempre en mi mochila siempre cargo la imitación de Cristo, siempre. Es como mi librito de cabecera, porque quiero ser como San Ignacio, y San Ignacio siempre leía la imitación de Cristo. Pero también cuando estoy en la meditación siempre cargo cuando menos 2 libros, ¿no? Siempre suelo llevar una biografía de algún santo y un libro de meditaciones, un libro de lectura espiritual. Porque como yo no doy para tanto y me distraigo muy rápido, a lo mejor a media meditación hay algo que se me empieza a hacer muy seco, ¿no? A lo mejor estoy leyendo la vida de San Alfonso María de Ligorio y me funciona, pero en ese momento en particular no está dándome el fruto, ¿no? Entonces voy a mi libro de meditaciones, ok, aquí ya está empezando a jalar, ¿no? Hay que hacer que funcione a toda costa, ¿no? No hay hay métodos, hay guías, pero son eso, son sugerencias, ¿vale? Y cuando nos constreñimos a cierto método en particular de una manera muy estricta, eso después puede ser contraproducente, ¿vale? Y eso nos puede producir aridez. Ahora, acá hay otra especie de aridez y de desconsuelo que más que con algo que nosotros estemos haciendo, tiene que ver con algo que hace Dios. La vida espiritual, en particular al principio, aunque estemos dando de brincos, suele ser dulce, suele ser bonita, suele ser algo que deja mucha satisfacción. O a lo mejor vamos a unos ejercicios espirituales y salimos de allí flotando, ¿no? Y nos acercamos a misa y es como, sí, el Calvario, y nos brillan los ojitos y todo es bello, ¿no?
Y eso está bien, eso está muy bien, rock and roll. No me juzguen, solo Dios puede juzgarme. Anyway, el punto es que y estas cosas lindas que sentimos son los consuelos, ¿no? Básicamente Dios nos está dando de comer de golosinas para que nos estemos acostumbrando, ¿no?, a la vida espiritual. Y eso está muy bien, es excelente. Y cuando vengan, se toman y se agradecen. Pero no podemos esperar que así siempre sea la vida espiritual. Y también, sí, las últimas conferencias que les di trataban acerca de este cambio. Que pasamos de estar en los consuelos y en las alegrías y en los apapachos a de repente ya no hay tanto. Y cuando razonablemente podemos decir que no estamos poniendo obstáculos a la vida espiritual, consultamos con nuestro confesor o con nuestro director y nos dice, no, vas bien, pero de repente esos consuelos se fueron y pues estamos sanos, no estamos como neuróticos ni nada, entonces podemos decir, ok, esto puede estar viniendo de Dios. Y es una aridez que todos los santos han pasado por ella. Todos. No ha habido santo que no haya tenido momentos de aridez en su oración. Es más, hay veces que esa aridez llega a extremos indecibles. Santa Teresita del Niño de Jesús tenía unas tentaciones contra la fe feroces. Santa Gemma Galgani sufría de vejaciones satánicas. Y así como muy acompañada de Dios, pues no se sentía, ¿no? Y Santa Teresa de Ávila decía, si así tratas a tus amigos, por eso tienes tan pocos. Pero la idea es que a través de cuando Dios retire esos consuelos, estamos amando a Dios más a través de la fe que de lo que nosotros estamos sacando de Dios, ¿no? Es como amar a Dios por interés o amar a Dios por quien es, ¿no? Se empieza a sincerar nuestro amor por Él a través de estas pruebas, de estas arideces, porque en ella no sentimos lo lindo de la vida espiritual. Más bien empezamos a sentir el rigor de la cruz. Y parte de la vida espiritual versa en asemejarnos cada vez más a Cristo y a Cristo crucificado, ¿no? Puede ser que esas arideces también tengan ese origen. Y es más, hay veces que la oración se vuelve una especie de tortura. Y esto es relativamente común. Hay personas que llegan a hacer su oración, en todo el día no tienen ninguna tentación ni nada, todo bien, van flotando por la vida, pero llegan a la capilla del Santísimo y empiezan a tener tentaciones contra la pureza, por ejemplo, muy fuertes. Y es más, es un fenómeno relativamente común que no nada más son tentaciones contra la pureza, sino que también son tentaciones blasfemas. Son tentaciones muy asquerosas, muy feas, muy indeseables. ¿Qué es lo que intenta Satanás a través de estas tentaciones? Que la oración nos parezca repugnante, que nos parezca que a través de la oración estamos ofendiendo a Dios. Y es más, Santa Gemma Galgani dice que muchas veces en sus oraciones tenía pensamientos blasfemos, no particularmente pensamientos impuros, sino simplemente pensamientos blasfemos, ¿no? Y ella sufría mucho haciendo oración porque decía, es que yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero pensar estas cosas,
E iba con su director espiritual y decía, es que me da angustia, yo ya no quiero rezar. Dice, no te preocupes, Gemma. Quieta, tranquila. Te aseguro que vas bien, ¿no? Y en sus escritos místicos, ella describe que en algún punto en oración ella le preguntaba a Dios, es que yo no sé si te estoy ofendiendo, porque esto es muy vívido, esto es muy... Porque las tentaciones hay veces que no nada más son una imagen intelectual o algo que aparece en nuestra imaginación, sino que es algo que también nos provoca una reacción en el cuerpo, ¿no? Es algo que a veces sentimos en nuestra carne, la tentación, ¿no? Entonces ella decía, es que yo no sé si te estoy ofendiendo. Y ella quería retirarse de la oración. ¿Cómo reaccionar ante estas cosas, ante estas arideces y ante este tipo de situaciones? La solución invariable, infalible, es la perseverancia. Es el peor consejo, pero el mejor consejo que les puedo dar. En particular cuando son asuntos que tienen que ver con tentaciones, con distracciones muy que llegan a alterarnos o ese tipo de cosas, pues si te digo persevera, pues ¿cómo perseverar en esto, no? Es como, me lo imagino un poquito, como si nos hubieran tirado al suelo y nos estuvieran dando de patadas, ¿no? Y te dijera, pues tú hazte bolita, pues ¿cuál hazte bolita? No, pues aguanta tantito. Sí, pero me duele. Sí, me están pegando. Sí. Pero aquí, si corres, pierdes. Si dejas de hacer oración, pierdes. Si no perseveras, pierdes. ¿No? Si alguien quisiera ser más fuerte, pero va al gimnasio un día y lo típico que uno le da como dolor, así, ay, hice pecho y uno siente así el... Yo me acuerdo la primera vez que hice ejercicio, hice con la pura barra, así. Y al día siguiente parecía tiranosaurio Rex, no podía mover los brazos, no podía estirar. Fue muy gracioso, en particular porque tuve un compromiso social con amigos que no veía hace mucho tiempo. ¿Qué te pasó? Cállate, déjame en paz. Yo así por la vida. Bueno, si porque duele una vez uno deja de ir al gimnasio, pues uno nunca va a avanzar, ¿no? Lo mismo pasa también con la vida espiritual. Y realmente con todo, ¿no? En este tipo de situaciones, cuando hay tentaciones muy vehementes, no nada más en oración, sino en cualquier circunstancia, es en santa paz. Recuerden esto, contra la tentación no se boxea. Si boxeas contra la tentación, te va a tirar, te va a tirar. Es un hecho. ¿Cómo lo sé? Porque escucho confesiones. Y porque yo también tengo tentaciones. Si boxeas con la tentación, te tira. ¿Cómo se reacciona ante una tentación? En particular, en el contexto de la oración. Este ejemplo me gusta. Imaginen ustedes que son cirujanos, neurocirujanos. ¿Les he puesto este ejemplo a ustedes? Imaginen ustedes que son neurocirujanos, ¿no? Y ya le abrieron el coco a la persona y están ahí ya, ¿no? Con sus instrumentales. Y saben que si le hacen así, ya lo dejaron tarado al muchacho, ¿no? Ya, ahí quedó. Pero, operas en el ISSSTE, entonces hay mosquitas. No se crean. Por alguna razón, hay una mosquita en tu quirófano, ¿no? Si alguien que trabaja en el ISSSTE me escucha, perdón. Perdón. Salud. Pero por alguna razón, estás ahí operando y entra una mosquita. Empiezas a escuchar la mosquita. Zzz, zzz. No nada más escuchar la mosquita, sino que a la desgraciada mosca se le ocurre
pararse en la punta de tu nariz. Y la ves cómo se limpia las patitas y cotorrea allí en la punta de tu nariz. ¿Qué haces? ¿Sabes que si le haces así, ya, tu paciente ahí quedó? Y no se mueve. Bueno, tengo que hacer esto. Como si no estuviera. Y en la mejor de las posibilidades, en la mejor de lo que uno pueda, uno sigue haciendo lo que uno está haciendo. ¿No? ¿No quedó así? No, bueno, venga. Y ahí va, ¿no? Pero uno tiene que seguir haciendo lo que uno está haciendo. ¿Es molesto tener la mosquita allí? Muchísimo. Pero ¿qué es más importante? ¿Esto que tienes aquí en tus manos o la mosca? Y hay que darle la importancia que se debe a la mosca y la importancia que se debe a esta labor que estás haciendo en tu oración. A la mosca, a esas distracciones, a mí me gusta recomendar que es de, Señor, yo no quiero esta tentación, de verdad que no la quiero, pero pues soy frágil y se empieza a ofrecer esa tentación también como oración. Mira que soy bien frágil, mira que todas estas cosas que yo podría hacer, ¿sí? Si tú no me ayudas, ahí voy a terminar. Y entonces esa tentación se convierte también en una herramienta de oración. Pero no estamos boxeando contra la tentación, no es así, no pienses, no pienses, no pienses. Te va a noquear. Simplemente se mira, pues sí, podría terminar allí. Señor, ayúdenme a terminar allí, porque soy muy débil. Así que, si eres tan gentil de echarme la mano, de ayudar mi debilidad, y empieza a hacer una oración que utiliza esa tentación, ¿no? O también, si empezamos a traer muchas preocupaciones de fuera de la oración, a lo mejor hay una cosa muy importante en el trabajo que se quedó sin terminar, una cosa en la casa, un asunto, un enojo, un lo que sea. Y alguna vez uno llega a la capilla de oración y uno pretende poder decir, bueno, apoya, fijo firmemente tu corazón en Dios sin temer los juicios de los hombres. Cuando la conciencia te da testimonio de tu piedad y tu inocencia. Sí. Y empezar a meditar de lo que dice. Cuando tenemos varios embarques que no han llegado con el cliente y que tuvieron que haber llegado ayer a las 12, y si no, no nos van a pagar. ¡Ah! ¿No? No podemos pretender simplemente ignorar esas preocupaciones. ¿Qué hacemos? Si la oración es un diálogo con a quien que sabemos nos ama, pues vamos a hablar de esos temas con Dios. Vamos a usar las distracciones como temas de oración. Esas preocupaciones, esos enojos, esas cosas, las tenemos que usar a nuestro favor. ¿Vale? Señor, de verdad que tengo una preocupación enorme porque tengo estos 4 embarques que no han llegado y, ay Dios mío. ¿Cómo le hacemos, Señor? No te voy a pedir que hagas magia, pero ¿cómo le hacemos? La verdad estoy muy preocupado. Y uno empieza a descargar esa preocupación en Dios. En lugar de constreñirnos e intentar meditar acerca del misterio de la Trinidad. ¿No? Que nada tiene que ver con todo lo que tenemos en el cerebro en ese momento. ¿No? Entonces tenemos que empezar también a esas distracciones. Nos pueden ayudar también a hacer oración. Pueden ser parte de la oración. ¿Es ideal? No. Pero hay veces que es lo que hay. ¿No? Y luego, vale. Ya como por último, como para cerrar,
este asunto de las distracciones y de las dificultades. Hay veces que, en particular, o lo fundamental, lo principal, el consejo mejor que les puedo dar, lo mejor que pueden hacer respecto a la vida de oración es perseverar. Es lo mejor que pueden hacer. Y realmente puede haber muchas dificultades, puede haber muchas distracciones, hay cosas que podemos evitar, hay cosas que no, pero simplemente no podemos dejar de hacer oración. Y aquí este es un consejo que yo lo tomo para mí y se los comparto a ustedes. Tenemos que tener como un mínimo indispensable de vida espiritual. Un mínimo indispensable, ¿vale? Cada quien, dependiendo del tiempo, de las disposiciones que uno tenga, de las ocupaciones diarias, empezamos a tener como, esto no puede faltar en mi día, ¿no? No me puedo ir a dormir sin un rosario y sin haber hecho 15 minutos de lectura espiritual. Es un buen mínimo, ¿no? O no me puedo ir a dormir sin haber hecho un angelito de mi guarda. Hay veces que para eso es para lo que estamos. Para lo que damos. Está bien. Lo que puedes es un angelito de la guarda. Eso haz. Pero ese es lo mínimo indispensable. Y de verdad tomar en serio el compromiso de que, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy retirado a la calle. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni noche ni de día. Ya, me puedo ir a descansar tranquilo, ¿no? Pero que no falte ese mínimo indispensable. Y eso, como les digo, se puede ver de diferentes maneras, dependiendo de cada uno. Ahora, cuando estamos viendo lo mínimo indispensable que nosotros hacemos, tenemos que ser realistas. No porque queramos ser como San Antonio del Desierto, vamos a hacer 3 rosarios, 3 horas de meditación diaria, leer 8 capítulos de los Evangelios, una epístola de San Pablo todos los días, escribir en nuestro diario algunas letrillas místicas. Está bien que quiera ser como San Antonio del Desierto, pero no todos estamos en el desierto y Dios no nos llama a ser como San Antonio. Tenemos que ser realistas. ¿Y por qué tenemos que ser realistas? Porque cuando nos ponemos metas que sabemos que no damos para ellas, nos frustramos y abandonamos todo de tirón. Y ese abandono de la vida espiritual no necesita del diablo. Lo único de lo que necesita es de nuestra vanidad ofendida. No pude. Ay, pues ya estufas, ¿no? Y ahí uno lo deja. Porque Dios no me quiso ayudar y pues ya está, no pude. Tenemos que ser realistas. Si podemos dar más, damos más. Y podemos ir agregando cosas a lo largo del tiempo, ¿no? A lo mejor empezamos con un misterio del rosario todos los días. No vamos a rezar otra cosa más que un solo misterio del rosario. ¿Está bien? A lo largo del tiempo te haces el hábito de rezar ese misterio, que sean 2 y un angelito de mi guarda. Y ese es tu mínimo. Hay días que das para rezar el rosario completo. Bendito sea Dios. Pero hay otros días en los que no te dio para nada más. No te vayas a dormir sin no rezar tu misterio del rosario, ¿no? Y esto es muy común en nuestras comunidades tradis, que se nos da por... Es que Santa Brígida de Suecia, cuando tenía 15 años, hacía esto. Pues sí, pero pues tú no eres Santa Brígida de Suecia. Tú eres Godín y tienes que chambear. Santa Brígida tenía sirvientes. No necesitaba lavar platos ni lavar ropas. Tú sí. ¿No? Ella podía. Tú no tienes tiempo para esas cosas. ¿Podemos aspirar a vivir en el espíritu de Santa Brígida? Por favor. Pero la única persona con la que nos podemos comparar es con quien éramos ayer. ¿Vale? Porque, o sea, y esto se me hace que se los platiqué alguna vez.
me daba mucha frustración, en particular en mis primeros años de seminario, porque llegué al seminario así de, ¿qué hubo? Aquí hay una fila, vamos, ¿qué regalan? ¿No? Todo chilango como soy yo, pues me formaba en todas las filas y hacía todas las cosas y no tenía idea de nada, ¿no? Y yo veo a mis compañeros que tienen años de hacer meditación, de una vida espiritual súper super sólida. Yo los veía hincaditos horas en la capilla y además sacaban 10 en latín. O sea, no nada más dedicaban un montón de tiempo a la oración, sino que eran, pues ya así de, pues, yo creo que las primeras vocaciones mexicanas en la fraternidad son experimentales, son alternativas, ¿no? Alternativas. Y me daba como mucha frustración y me daba como, porque yo no puedo ser como mi compañerito Pedrito de los Andes, ¿no? Yo quiero ser como Pedrito de los Andes. Pues sí, pero pues Pedrito de los Andes no tiene 29 años de pecados. Pues sí, sí es cierto. Pues ándale, estás a tiempo, ándale, conviértese. Y ahí uno empieza. Don Pedrito de los Andes, mi compañerito, pues sí aguantaba las 3 horas de rodillas. Y pues hombre, el hombre flotaba, ¿no? Pero pues hay que aprender que pues él está allí, yo estoy acá, y voy a hacer lo que pueda con esto. Y ya está. Eso sí le decía, oye Pedrito de los Andes, pues pide permiso, ¿no? Yo también quiero flotar algún día. Me decía, soy muy pecador. Cállate, Pedrito, tú no pecas. Me da coraje, Pedrito de los Andes. No, soy la peor persona. Cállate, Pedrito. Pero, hombre, o sea, se vale aspirar a eso, pero también en algún punto uno tiene que ser realista y no soy como Pedrito de los Andes. Yo estoy en donde estoy, poniendo lo que esté de mi parte y a través de la gracia de Dios, pues quien quita ya hasta me hago santo, Dios quiera. ¿No? Hay que aspirar a eso, hay que tirarle. No hay que tirarle al purgatorio, hay que tirarle a ser santos. Pero no nos podemos comparar con Santa Gemma Galgani o San Juan de la Cruz o San Felipe Neri o con Pedrito de los Andes. Nos comparamos con quién éramos ayer. Tuve más devoción hoy, amé más a Dios hoy, lo ofendí menos, lo amé más, practiqué más la virtud. Y eso es lo que le va a ir dando más crecimiento a la vida de oración. ¿Vale? ¿Sí? Y a pesar de la frustración, a lo mejor de la comparación un poquito envidiosa y vanidosa que podemos tener con el vecino o lo que sea, siempre estar allí perseverando. Estamos donde quiere Dios que estemos, siempre y cuando estemos haciendo todo lo que esté de nuestra parte. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No se llamaba Pedrito? Más te vale que sea del tema, ¿eh? No te creas, puedes preguntar. Nunca hago preguntas y... Alex, que te cree que no te creas, venga. Oiga, Pater, yo tengo muchas ganas de tener la devoción, de hacer las horas el oficio divino, pero no me saben, o sea, trato de hacer las laudes y las vísperas, y es así que... ¿Las no haces sé. en latín o en español? No, en español, porque en latín ni las puedo pronunciar. Ok. Entonces sí, como, o sea, sí tengo esa mucha ilusión de hacer el oficio divino, que sí que se me quede pegado, pero no me saben rezar unos fragmentos de los salmos y así. No me saben. Ok. ¿Y tu pregunta es? Una recomendación. No te creas, nada más era comentario. No te creas. Bueno, fíjense, la siguiente vez que nos veamos, de hecho, vamos a hablar acerca de la oración litúrgica.
y vamos a hablar acerca de cómo rezar el oficio. Chan, chan, chan. Así que, ¿te podrías esperar o...? No, no te creas. Fíjense, ¿qué? ¿Estás confesado? Rock and roll. Dios te bendiga. No te creas. Bueno, mira. El oficio divino, ciertamente, suele ser un poquito una carga, ¿no? En particular cuando se reza un poquito con velocidad, porque no se mastica con tanto gusto, ¿no? Pero si empiezas a masticar un poquito cada vez más los diferentes himnos, los salmos, empieza a tener sentido. Y a lo mejor algo que puede ayudar, si te puedes conseguir algún estudio sobre los salmos, eso ayuda un montón. Porque el hecho de que este salmo esté puesto en esta hora, en este día, puede tener una significación particular, ¿no? Por ejemplo, hay salmos que son más bien como gritos desgarradores, desesperados, de perdóname Señor, ¿no? Soy un pecador miserable, etcétera, etcétera. Y si logras vincular lo que estaba sucediendo en Israel, en qué momento lo cantó David, por qué causa y por qué está puesto en este momento del ciclo litúrgico, puede empezar a tener un significado distinto, ¿no? O luego después, porque hay un salmo en particular, creo que es uno en completas, que empieza así: soy un gusano miserable y tal. Confío en el Señor, Él me va a salvar. O sea, pero es uno de los salmos que se rezan en completas, que es la última oración litúrgica del día. ¿Por qué está allí? ¿Por qué empieza con un grito desgarrador de desesperanza y después dice, ¿sabes qué? Rock and roll. Bueno, no dice rock and roll. Pero termina con una nota completamente de, ¿sabes qué? De abandono. No nada más de abandono como ligero, sino de, tengo una certeza moral de que Dios está conmigo. Y eso es lo último que se dice en la noche, en ese día. ¿Por qué? ¿Qué significado puede tener? ¿En qué estado mental nos pone ese salmo en ese momento del día? ¿Por qué se reza este himno en este momento en particular? Cuando lo empezamos a masticar, cuando empezamos a meditar la ley de Dios puesta en los salmos, empieza a abrirse un mundo de posibilidades. Pero sí implica un poquito de conocer más acerca de los salmos, su historia. Luego también los salmos son un poco raros, ¿no? Porque bueno, se escribieron en el reino de Israel hace un montón de tiempo y como cualquier pieza de literatura, tienen modismos particulares de su lugar y de su tiempo. Entonces hay cosas que dicen, esto es raro, ¿por qué? ¿No? O leemos los himnos y a lo mejor hay alguna expresión que era muy bien conocida en la época medieval, que todo el mundo sabía qué es lo que significaba, qué quería decir esto en particular. Por ejemplo, algo que al principio me llamaba la atención, una expresión que dice pie pelícane, pelícano piadoso. Yo me imaginaba el logo de la Comercial Mexicana rezando. Pero yo porque tengo una imaginación muy bestia, ¿no? Entonces yo pensaba, es que ¿qué es un pelícano piadoso? Y yo tenía esa imagen absolutamente bruta en mi mente, ¿no? Pero después alguien me explicó, mira, es que antes se creía que los pelícanos, cuando no encontraban qué darle de comer a sus polluelitos, se arrancaban pedacitos de su pecho y se lo daban de comer a sus pimpollitos. Entonces,
pie pelícane refiere a Dios que se da de comer a sí mismo a sus polluelitos que somos nosotros. Entonces ya dejé la imagen del pelícano de Comercial Mexicana y me empezó a hacer una analogía eucarística, sacrificial, del Calvario, ¿no? Y lo único que me hizo falta fue entender qué es lo que quiere decir esta expresión en ese momento en particular que alguien escribió, ¿no? Porque luego también estamos limitados para entender los salmos a través de nuestra cultura y nuestra historia y las limitaciones de formación que podemos tener. Cuando nuestra formación se limita a los comerciales de sábado domingo de carne y salchichonería de la Comercial Mexicana, pues terminas interpretando el pie pelícane como esto, ¿no? Pero nada más hace falta que alguien nos explique un poquito este tipo de cosas. Entonces, hay veces que entendiendo la historia, el significado, hay expresiones raras y empezamos a desmenuzarlo de a poquito, sí que empieza a dar un poquito más de gustillo. Y hay veces que también entendiendo la historia del desarrollo del breviario tal cual, porque este salmo, en este momento, en esta hora en particular, pues sí, tiene sentido, se reza con más gustillo. Aunque obviamente como las cosas que son muy repetitivas, no son cosas que a nuestra mentalidad actual nos dé mucho gusto. También hay que hacernos el hábito de hacerlo, ¿no? Y les voy a ser franco. O sea, yo cuando llegué al seminario, pues vamos a leer laudes. Rock and roll. ¿Ya? Ok, ¿ahora qué hacemos? ¿Meditación? Vale. Ahora sí hay que rezar, ¿no? La meditación era oración de verdad. Los laudes eran como lo que se hace antes. No. O sea, es parte de, ¿no? Es parte de un todo. Que antes, o sea, los monjes no rezaban otra cosa más que los salmos. Y ellos nunca te vieron, o sea, San Antonio del Desierto nunca tuvo una imitación de Cristo para leer. Si esto se escribió para nosotros, almas débiles, pobres, miserables, que entendiendo, meditando los salmos, o sea, si los empiezas a leer, así tranquilito, despacio, masticándolos con calma, te vas a ver mucho más. Y puedes empezar a lo mejor leyendo una hora menor, ¿no? Tercia, que es más breve. Ir leyendo tercia. Y a lo mejor nada más vas a leer tercia de domingo durante un mes. Luego tercia de lunes, tercia del martes. Pero la idea es que cada vez esas horas de tercia empiecen a conectar más. Luego las conectas con la hora sexta, luego con la hora prima, luego con laudes, luego con nona, luego con vísperas, luego con completas. Y luego porque perdiste tu empleo, empezaste a rezar maitines. Y entonces empieza a ser, y no nada más empiezas a vincular el ciclo de la semana, sino después empiezas a vincular el ciclo litúrgico de empiezas por Adviento y luego ya pasas por Epifanía y por qué este cambio de esta oración y todo empieza a tener sentido. Empiezas a ver cómo está trenzado. Pero para nosotros, almas débiles, nos toma tiempo. Y sí nos toma un poquito de ayuda. ¿Vale? ¿Te convencí? Rock and roll. ¿Los convencí a todos? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Ok, bien. No, de verdad, ¿ninguna otra pregunta? Vale, pregunta. ¿Va a dejar tarea, profe? No revisó la tarea. Padre, ¿nos puede dar ejemplos de frutos de la oración? O sea, porque mientras escuchaba, estoy más acostumbrada a escuchar sobre los consuelos de la oración y como que es más fácil identificar. Pero los frutos de la oración, ¿cómo son? ¿Qué son? ¿Cómo sé si los he tenido o no? Ya. Fíjate, un fruto de la oración que yo tuve personalmente. Me encerré en unos ejercicios espirituales de San Ignacio, de los breves, por 3 días. Y justo para preparar esta clase estaba revisando mi diario espiritual.
y leí una entrada que decía, no soy indiferente, quiero ser sacerdote. Ese es un fruto de la oración. Ajá. O por ejemplo, un fruto de la oración puede ser, a lo mejor empiezas a tener más devoción, se te empieza a facilitar cada vez más estar con Dios, empiezas a estar más recogida, empiezas a despreciar más las cosas del mundo. Naturalmente, entre más oración hagas, más desprecio vas a tener por las cosas que te distraen de ella. ¿Vale? Y la prueba última de los resultados de la oración es, porque bueno, todos nos podemos engañar y podemos decir, bueno, ya voy más a misa, ya rezo más, voy bien. Pero si sigues haciéndole jetas al vecino, ¿no? O sea, a lo mejor ya no son tantas. Venga, vas ganando terreno. Se nota la oración. A lo mejor al niño ya no es un revés y un derecho, no nomás es el revés. Venga, vas creciendo en paciencia. O sea, de hecho la oración se tiene que empezar a notar en la práctica. Y se nota en amor a Dios, pero la medida del amor a Dios como fehaciente, con lo que lo podemos medir de la manera más fácil, depende del amor al prójimo. No depende, más bien una buena medida de nuestro amor a Dios es el amor al prójimo, ¿no? Entonces, si estamos flotando en el tercer cielo, pero sigamos siendo unos desgraciados con los demás, entonces esa oración está rindiendo poco fruto. Y hay algo en la oración que nos está ayudando a que nos engañemos a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, si el fruto concreto muchas veces, o sea, si lo vemos en cómo estamos más dispuestos a las cosas del alma, empezamos a despreciar más las cosas del mundo, pero si quieres algo como muy pedestre, de qué tal vas con tu oración, o de qué frutos puedes ver, el amor al prójimo es una muy buena medida. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a terminar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me amas y me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Per intercessione Sancte Maria Colone, Sancte Petre, Sancte Toma, et omnium Sanctorum, benedictione potenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.